Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, evento exclusivo de TLC Magazine México. El día de hoy, tanto a la doctora Guadalupe Chan como a su servidora nos dieron la encomienda de llevar el programa del día de hoy. Y la verdad es que a mí me da muchísimo gusto poder presentar al doctor Héctor Díaz, tenerlo nuevamente aquí en su casa, que es el Trueque, y escucharlo. Como siempre, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Elvia. Un gusto y un honor estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias, doctora Guadalupe. Gracias, doctor Máximo. Un gusto estar aquí con ustedes para poder compartir. Y pues el día de hoy nos va a hablar de un tema que sin duda a todos los aduaneros y a todos los que intervenimos en alguna parte del comercio exterior nos interesa bastante, que es el tema de la logística funcional en el comercio internacional. Para esto me voy a permitir leer brevemente su semblanza y no quedarme sin comentar que el doctor Héctor Díaz para mí es una persona que aparte de que sabe mucho, tiene mucho conocimiento, yo admiro y respeto porque la manera en que lo comparte, la manera en que siempre apoya a resolver dudas, se le agradezco bastante. Entonces, pues bueno, maestro, le leo brevemente su semblanza antes de cederle los micrófonos. Y el Gracias, Elvia. doctor Héctor Díaz Arzola es doctor en Derecho Aduanero y Derecho en Comercio Exterior en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Es maestro en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Comercio Internacional, egresado de la Escuela Superior de Comercio Internacional, con más de 30 años de experiencia en la logística y comercio exterior. Durante 19 años laboró en la empresa Mattel Latinoamérica, donde se desenvolvió en diferentes posiciones. Su último cargo en esta empresa fue como representante de asuntos regulatorios para América Latina. También es catedrático del Centro Universitario de Estudios Jurídicos y anteriormente en la Escuela Superior de Comercio Internacional. Es miembro del Comité de Operación Aduanera y de Comercio Exterior de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, miembro también del Comité Nacional de Logística del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. Participó en el Comité Nacional de Obstáculos Técnicos de Comercio de la Secretaría de Economía y también en el Comité Técnico Nacional para Elaboración de las Normas Oficiales Mexicanas de la Dirección General de Normas. Imparte cursos de capacitación de temas relacionados con la logística y aduanas, además de ser conferencista de asuntos de comercio internacional en diferentes universidades de nuestro país. Actualmente es socio y director comercial de la firma AJH Consultores en aduanas, logística y comercio exterior y en la firma internacional Market Access and Normativity. Se desempeña como director de operaciones, cuenta ya con la publicación de un libro titulado La logística funcional en el comercio internacional y también es coautor del libro El TEMEC comentado. Bienvenido, doctor Héctor, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Elvia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes y poder compartir un poco acerca de esto precisamente, ¿no? El libro de logística funcional del comercio internacional, una publicación que se hizo recientemente en principios del año y que habla de la importancia que tiene la logística y la funcionalidad de la misma para poder hacer las cosas de la manera correcta o de la mejor manera, tratando de cumplir los objetivos que tienen las empresas para lo que es su plan de logística, distribución y todo lo que es la rentabilidad. Voy a poner la presentación, la voy a compartir. Creo que ya puedo. A ver, un segundo. Sí. Aquí está. Listo. Bueno, pues vamos a... Creo que todavía no la ven, ¿verdad? Ya la ven, ¿verdad? Sí, ya doctor, gracias. Ok, gracias. Es que ya no los veo yo. Déjenme ver qué pasa. Porque se supone que si es Zoom. Sí, Ya sí nada da más una lo... opción. Ya se veía bien, doctor. ¿Ya, verdad? Ya se veía, ahorita ya no. A ver, creo que ya está. Muy bien. Ahora sí. Listo, bueno. Les comentaba, aquí vamos a comenzar
Es importante este tema y bueno, platicarles un poquito de qué es lo que trata este libro, de qué es lo que habla. Aquí les dejo mis datos generales y ya comentó Elvia con la presentación, muchas gracias. Y bueno, ya nada más para agregar la presentación, les comentaría que recientemente fue nombrado director de la licenciatura en Vista Aduanal y de Comercio Exterior de parte del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. En esta licenciatura estamos trabajando en la preparación de personas que se especialicen específicamente en tema de vista aduanal, lo que es clasificación arancelaria y todo lo que tiene que ver con el comercio exterior. Una carrera muy interesante con un plan de estudios muy innovador y que está enfocado 100% a la parte del comercio exterior. Retomando el tema en lo que es la logística funcional, quiero traer aquí una propuesta de lo que es una definición en donde se menciona que se trata, que la logística se podría definir como una disciplina en la que mediante la realización de diferentes actividades o procesos se lleva a cabo el movimiento físico de bienes o servicios desde un punto de origen hasta un punto de destino, de la manera más eficaz y eficiente, y con el objetivo principal de lograr la satisfacción del cliente. Aquí es importante destacar en primera instancia el tema disciplina. ¿Por qué se hace mención de que se trata de una disciplina en la que conlleva diferentes actividades? Y esto tiene que ver con la influencia que trae la logística y lo mucho que se transformó en épocas de guerra, que lo vamos a ver un poquito más adelante, donde los militares empezaron a implementar estrategias y medidas relacionadas con el movimiento de todo lo que eran el abastecimiento de armas, de municiones, de alimentos, de medicamentos y todo lo que se necesitaba para enfrentar las batallas. Y bueno, aquí empieza a tomar una mayor exigencia esta actividad. Posteriormente también hablamos de eficacia y eficiencia como los objetivos primordiales de la logística en este sentido. Eficacia tiene que ver con el tema de lograr colocar los productos en el anaquel, en el punto de venta, en el momento en que las personas tienen la intención, la necesidad o el gusto por satisfacer y de tomar ese producto. Aquí estamos hablando de esta importancia que tiene el hecho de poder colocar ese producto en el punto de venta, en el anaquel, en ese momento, porque este representa uno de los objetivos más importantes, ya que el hecho de no contar con ese producto o de no tenerlo en el anaquel, se corre un riesgo de que el consumidor pueda tomar otras opciones. Aquí es importante destacar que las personas somos muy fieles a los productos y de pronto si nos podemos casar con un producto que nos haga sentir bien, un perfume, un alimento, un calzado, alguna prenda de vestir, alguna marca, somos como muy fieles a esa parte, ¿no? El tema es que si no se logra la eficacia y si el consumidor va a buscar ese producto porque lo necesita o porque tiene ganas de él y no lo encuentra, entonces se abre la posibilidad de buscar otras opciones y si esa segunda opción logra crear esa satisfacción con el cliente, es muy probable que ese cliente se haya perdido. Por eso la importancia de colocar el producto en el momento en el que el cliente tiene la disposición y el hecho de que haya una escasez o de que no se encuentre puede provocar ese riesgo. Después tenemos el tema de la eficiencia, que tiene que ver con esta parte tan importante que es el tema de los costos, porque finalmente las empresas lo que hacen es trabajar para generar una rentabilidad, una utilidad. Y aquí, pues es muy importante que esa eficiencia, esa rentabilidad se vea reflejada al término de la venta del producto, que tenga una rentabilidad importante. Y aquí es donde se vuelve muy importante tomar en cuenta el tema de la disciplina, ya que si no se lleva a cabo
una logística muy bien estructurada, muy bien organizada, pues va a generar estas pérdidas, estas gastos innecesarios o no contemplados, provocando un impacto a la rentabilidad. En el aspecto logístico son los objetivos que se tienen que cumplir y es muy importante tratar de acercarnos a ello. Finalmente, desde el principio de los tiempos ya se utilizaba la palabra logístico y se definía como hacer algo lógico. Las personas en nuestro día a día tenemos que llevar a cabo una planeación logística para nuestros tiempos y movimientos, para cumplir con nuestros compromisos laborales, profesionales, estudiantiles e incluso personales. En este sentido, las personas tenemos que considerar, de acuerdo con nuestros recursos, si nos tenemos que mover en transporte público, si tenemos un automóvil, el tiempo del tráfico o el costo de estos movimientos en el transporte público, se debe de tomar en consideración para poder ser de alguna manera funcionales. Y el caso de no llevar a cabo esta planeación, de levantarnos tarde, de no llevar una buena organización, pues nos va a traer una consecuencia que estaremos generando costos que no contemplamos o que no se tienen la capacidad de absorber, ¿no? Como por ejemplo el estar utilizando taxi para llegar a tiempo o simplemente llegar tarde, ¿no? Todo eso ya va generando una problemática en nosotros, en nuestros compromisos laborales y estudiantiles. Esto se refleja o se puede trasladar a la parte empresarial y es justamente lo mismo. El tema de la funcionalidad de las empresas tiene que ver con esta parte de ser muy bien organizados en todos sentidos. Desde 1844, este economista francés ya relacionaba el tema de los costos del inventario con el costo del transporte. Tan importante es el tema del transporte que empieza a ser un factor que va a determinar el resultado. Desde 1870, Estados Unidos y algunos países de Europa empezaron a implementar y a mejorar el tema de tecnología con los medios de transporte y los medios de comunicación, que esto provocó que estos países empezaran a repuntar económicamente gracias a esta diversificación e incremento de las producciones de productos para poderlos hacer llegar a puntos más lejanos. Y como les comentaba hace rato, el tema de la influencia en el aspecto militar, los militares empezaron a organizar todas estas estrategias, estos planes para poder hacer llegar los productos hasta los campos de batalla, precisamente para poder lograr una derrota o una diferencia contra el ejército contrario. Después de esa Segunda Guerra Mundial, los militares empezaron a incrustar en las empresas, en las industrias, y empezaron a traer esa influencia que les comentaba, diversificando los canales de distribución, aumentando las líneas de producción para poder hacer llegar estos productos a más lugares y hacer lo que conocemos hoy como el comercio internacional. Sin duda, uno de los inventos más importantes, considerados de los más importantes en la humanidad, es el invento del contenedor. ¿Por qué? Por el impulso que ha dado al comercio internacional y, por supuesto, a la logística para la viabilidad de este intercambio comercial entre los países. Sabemos que hoy por hoy un barco portacontenedores puede transportar hasta 30,000 contenedores en un viaje, y esto hace que se reduzcan de manera muy importante los costos logísticos para las empresas, justificando así que el intercambio comercial entre los países se pueda dar. Aquí les pongo, bueno, aquí quisiera tomar esta pequeña reflexión, hacerles, leérselas de manera rápida para saber cuáles son las implicaciones de la logística y cómo empezamos a ver el tema de la funcionalidad, la importancia que tiene la comunicación en toda la cadena
para lograr los objetivos. La logística comprende los procesos de estrategia de planeación, abastecimiento, fabricación, movimiento o distribución y venta desde los proveedores hasta los clientes, que permita obtener una optimización sobre las variables que determinan una ventaja competitiva. Puede ser el costo, la flexibilidad, la calidad, el servicio, innovación, que mediante la máxima integración de la estructura organizacional a través de la adopción de una estrategia de coevolución entre proveedores, gestión interna y clientes, nos permite administrar la estructura como una sola idea de negocio que logre el beneficio a todos los eslabones que participan en ella y que a su vez se requiere de la total sincronización basándose en el uso de plataformas y métodos idóneos para lograr un elevado grado de comunicación en tiempo real. Aquí empezamos a considerar que más que un proveedor interno o externo, se trata de socios de negocio que participan en la cadena y que el hecho de que a la empresa le vaya bien, tenga buenos resultados o tenga éxito en esta eficacia y eficiencia, se va a traducir en un incremento en las operaciones, en un incremento en la comercialización de los productos, y esto va a traer un beneficio para todos los participantes de la cadena. Finalmente, se trata de un círculo virtuoso que, si las cosas se hacen correctamente, va a lograr esos objetivos y va a traer un beneficio generalizado para la cadena de suministro. Sin duda, podríamos considerar una serie de factores que van a condicionar el resultado de la logística. Algunos de ellos son factores internos, otros externos e incontrolables incluso. En la parte de los factores internos, que son totalmente controlables a través del establecimiento de procesos, procedimientos y mediciones, podríamos hablar que estos factores, que mientras se manejen y se controlen correctamente, van a tener un resultado favorable, y depende 100% de la organización de la empresa para lograr los objetivos. Aquí, el primer factor de mayor relevancia tiene que ver con la dirección. La parte más alta de la empresa debe estar convencida y clara en cuáles son las estrategias que se van a llevar a cabo en todo el proceso logístico, para que a su vez esto se transmita a las diferentes áreas a manera de cascada, para que cada uno de los participantes de la cadena se pueda involucrar y tenga claro cuáles son los objetivos. Aquí les puedo compartir que en Mattel, una empresa apegada al compliance que se maneja en estas empresas transnacionales que vienen de Estados Unidos, teníamos muy clara el tema de la corrupción. Sabemos que en nuestro país hay muchas condiciones que van a desafiar este resultado, y bueno, nosotros teníamos claro y nos decían, ¿no? ¿Sabe qué? No existe el color gris, o es blanco o es negro, y si alguna acción está generando un ruido, es mejor que no cruces esa línea. Un ejemplo interesante podría comentar es, tenemos un pedido importantísimo para el cliente más importante de la empresa, que representa más de 5 millones de pesos y que viene en una unidad que se va a entregar con urgencia a un horario establecido. Y resulta que en el camino, esta unidad es detenida por una autoridad, por un policía de tránsito que le está tratando de extorsionar al operador, y el operador nos lo comunica. Oye, me está pidiendo 500 pesos para poderme mover. Nosotros, además, sin importar que se trate de un pedido súper importante para el cliente y todo lo que esto represente, está por encima de eso el tema de compliance, y nosotros no podemos permitir que se dé una situación de este tipo. Entonces, era muy claro que no podíamos hacernos los héroes ni pretender que íbamos a lograr hacer la entrega por encima de todo, porque la prioridad era el tema de compliance. Entonces, era un no rotundo. Mandamos a los abogados, y el tiempo que se tenga que tardar, le tengo que explicar a mi cliente
que por ningún motivo yo voy a poder cruzar esa línea y que la empresa tiene esa directriz desde la parte más alta. Y esto, así es como se tiene que plasmar en la logística para evitar situaciones que contradigan este hecho o algunos otros más. Por ahí tenemos un ejemplo de una empresa mexicana muy importante, que todos la conocemos, la empresa Bimbo, que es una empresa que más que vender pan o producir pan, es una empresa de logística, porque toda su estructura está armada precisamente para lograr colocar el producto en los diferentes canales de distribución a través de su propia flotilla de camiones, unidades para la distribución, y esto hace que tenga tanto éxito. El poder controlar el total de la cadena nos permite o le permite a esta empresa ser una empresa líder a nivel nacional y a nivel incluso América Latina. Algunos otros factores que van a condicionar la logística son el manejo de los inventarios, la decisión del transporte, los almacenes, el movimiento de materiales, los embalajes, la comunicación entre las áreas, que es un tema muy importante también, que de pronto cada área se maneja con políticas diferentes, y el hecho de no tener una empatía, una comunicación entre las diferentes áreas y alinear estos procesos puede provocar también impactos negativos en el resultado de la logística, y por eso es muy importante que las propias áreas se puedan comunicar y puedan entender cada una de ellas lo que necesita de la otra, ¿no? Finalmente, también tenemos factores incontrolables dentro de la empresa, como son el producto, el canal de distribución, el precio de venta. Estos tres elementos dependen totalmente del consumidor, y el consumidor es el que tiene la última decisión o la última palabra para tomar ese producto en la naturaleza o las características que nosotros estamos ofreciendo, al precio que estamos ofreciendo el producto, y a través de los canales que regularmente se determinan para este. En realidad, aquí es muy importante tomar en cuenta que si al consumidor no le convence el producto, de pronto vamos a ver que ese producto va a tener que ser influenciado o impulsada a la venta a través de una estrategia que está relacionada con el costo o con el precio del producto, precisamente para que se pueda lograr el desplazamiento, ¿no? Eso quiere decir que el producto como tal quizá no convenció al consumidor, y por lo tanto se tuvo que hacer uso de otro elemento para lograr el objetivo. Finalmente, estos factores tienen que estar siendo monitoreados constantemente para tratar de conseguir el resultado que se está buscando, precisamente para lograr ese desplazamiento de los productos. Después, tenemos los factores externos que forman parte del macro y micro ambientes que rodean a la empresa. El entorno donde se va a mover, se trata de los factores incontrolables de mayor complejidad, y en países como el nuestro, donde vemos ahí algunos problemas sociales y políticos que van a traer una serie de complicaciones para la logística, por supuesto también se vuelve mucho más complicado, mucho más difícil el lograr los objetivos. Y son factores totalmente incontrolables que la empresa debe buscar una manera de enfrentarlos y de lograr persuadirlos o lograr superarlos, estos factores que son que tienen un impacto real en las empresas, ¿no? Aquí les puedo compartir algunas situaciones, por ejemplo, en el aspecto económico y político. Algunos clientes que están en el extranjero, cuando nosotros les explicamos o les justificamos que se va a hacer un cargo por una custodia que va a ir protegiendo o vigilando, más que protegiendo, vigilando el recorrido de la unidad por las diferentes carreteras de nuestro país, ellos no alcanzan a comprender como por qué se tiene que pagar una custodia cuando se supone que esas carreteras van a ser vigiladas y van a estar bajo el resguardo de las autoridades de nuestro país. En realidad, nosotros que estamos dentro del entorno, que formamos parte de él, estamos al pendiente de esto,
pues sabemos perfectamente cuál es la razón por la cual se justifica el hecho de contratar una custodia, precisamente para evitar o minimizar el riesgo de tener que sufrir o de sufrir este tipo de incidentes y de cuestiones que provocan las pérdidas de las mercancías, ¿no? Lamentablemente hay regiones, hay lugares muy delicados y habrá que enfrentarlos de alguna manera para poder lograr los objetivos. Un ejemplo, recientemente tuvimos una plática con un amigo que trabaja en una empresa que vende aceites para autos y me estaba platicando que ellos en su empresa ya manejan unidades. Ya no se maneja el logo de la empresa porque eso prácticamente estamos poniéndole un signo de pesos, ¿no? Y que las unidades que manejan para persuadir a los ladrones les ponen lonas o logos que muestren frutas y verduras y que eso hagan la persuasión de que eso es lo que se está distribuyendo, comercializando en esas unidades, precisamente para evitar el robo, ¿no? Sabemos que ese tipo de productos son productos que se consumen de manera continua y que no hay forma de rastrearlo porque no hay número de serie, no hay cómo controlar ese tipo de productos y por eso es que esta empresa tuvo que buscar algunas estrategias diferentes para lograr los objetivos. Y así podemos hablar de diferentes cuestiones, el tema climático, las tormentas, los huracanes, que cada vez se ven más constantemente por el tema del cambio climático. Recientemente, a principios del año, también tuvimos por ahí un evento delicado en la frontera de nuestro país, donde incluso llegó una nevada que en años que no pasaba. Y esto pues tiene que ver con los efectos del cambio climático que van trayendo ciertas condiciones nuevas a los países y bueno, no estamos exentos de esta situación, ¿no? Entonces, este tipo de factores que como les digo, va a ser muy importante, de pronto nos justifican o nos hacen entender que quizá un medio de transporte como el ferrocarril, que según los libros de logística nos dicen, el ferrocarril es uno de los transportes de mayor eficiencia en el tema de los costos, es muy económico y se pueden transportar grandes volúmenes de mercancías. El entorno de nuestro país, el entorno político, nos dice que ya van 3 años que hay bloqueos en las vías de ferrocarril de nuestro país y que esto, más que ser un beneficio para las empresas, causa un impacto económico importante y resulta que debido a ese entorno, en nuestro país el ferrocarril no es una opción tan conveniente. Y es importante tomar en cuenta esto porque va a haber este tipo de situaciones que van a condicionar de manera importante en el entorno el resultado de nuestra logística para lograr los objetivos de eficacia y eficiencia que estamos mencionando. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Hay algunas en el chat, doctor, pero usualmente las dejamos hacia el final y empezamos a responderlas, pero si usted quisiera que vayamos leyendo algunas, adelante. Me parece mejor la idea de dejarlas para el final y así ya ir contestándolas o a lo mejor ya se contestan solas, ¿no? Con lo que vamos poniendo. Y bueno, pues sí, al final los atendemos, me parece muy bien, ¿sale? Muy bien, bueno, aquí hablamos de alguna planeación, alguna planificación en la logística, una estrategia que se lleve a cabo para cubrir algunos de los elementos o de los factores que vamos a ver en esta propuesta, ¿no? Tenemos una estrategia de inventarios donde lo que vamos a buscar es que se logre la eficacia de la que estamos hablando, ¿no? Colocar el producto en el punto de venta en el momento que el consumidor lo tiene la necesidad o la disposición. Aquí es importante hacer un análisis, un pronóstico de la demanda a través de una medición, de un registro de cuáles son las cantidades que se están desplazando, se están comercializando, para poder proyectar
en cuánto tiempo aproximado yo voy a tener ya un inventario que esté próximo a terminarse, considerando los tiempos de producción y tiempos de tránsito que me va a tomar traer un nuevo embarque. Se va a tener que hacer esa proyección para saber en qué momento se va a estar activando el nuevo pedido. Y haciendo este pronóstico, tomando la decisión del transporte, programando la compra de insumos o materiales, o el tema de los almacenajes, que también es un factor súper importante. Ahí hablamos de la administración, de los diferentes métodos de control de inventarios que se debe de tomar en cuenta para, dependiendo de las características del producto y de la empresa, de cómo realiza su comercialización, habrá que tomar una decisión de cuál va a ser el mejor método para inventario, ¿no? Tenemos por ahí uno que se ha vuelto muy famoso, que se maneja mucho en el comercio digital, en el comercio electrónico, el famoso just in time. El hecho de mantener un inventario en ceros es todo un reto y se requiere una sincronización muy, muy puntual en la logística para lograr ese objetivo. Estas empresas de comercio electrónico, como ustedes se han enterado, han venido incluso haciéndose de su propio transporte, precisamente para evitar todas las desviaciones y retos que enfrentan las empresas transportistas, y así tener el control total de la cadena para lograr estos objetivos. Y así podríamos hablar de diferentes estrategias que se van a llevar a cabo para lograr los objetivos. El proceso logístico integral está compuesto por estos diferentes elementos que finalmente se encuentran vinculados entre ellos, y hay una dependencia muy importante en el proceso subsecuente. Para el éxito depende mucho de lo bien que se haya hecho desde el principio. Y cualquier situación que no se contempló desde el momento de la planeación, desde el momento incluso de la mercadotecnia, podría venir a causar un impacto en alguno de los elementos posteriores, como es el despacho aduanero. El despacho aduanero es considerado como el cuello de la botella del proceso, porque si nosotros estamos trayendo un producto que se encuentra condicionada su importación a nuestro país por algún permiso, alguna norma, alguna certificación, o incluso en el caso de textiles, por ejemplo, algunos cuotas compensatorias y cosas de ese tipo, pues se tiene que tomar en consideración desde el momento que se está armando el plan de producción, porque en caso de no ser así, pues obviamente este tipo de situaciones van a generar retrasos y extra costos en la operación logística. Aquí yo siempre les digo que la logística está precedida por otra actividad también muy importante, otra actividad que se llama mercadotecnia internacional, ¿no? Los mercadólogos visualizan, hacen a través de análisis y de estudios, van determinando o desarrollando un plan para poder traer un producto considerando el costo, considerando los análisis que se deben hacer para saber cuál es el mercado objetivo y cuál va a ser incluso la rentabilidad. Yo siempre comento en las clases que estos análisis que hacen los mercadólogos de pronto se vuelven o son muy románticos, enfocados al éxito, a lograr esa rentabilidad, y vamos a traer el producto, lo vamos a desplazar en 6 meses, en 4 meses, y vamos a tener una utilidad del 40, 50%. Todo esto tiene que ver con un tema pues muy propositivo, muy enfocado al éxito, pero en realidad en la logística el hecho de mantener bien vinculadas y bien administrados estos elementos que componen el proceso, pues van a ser los que realmente
consigan ese éxito o esos objetivos que se pretenden en la mercadotecnia, ¿no? Y créanme que no es nada fácil. Aquí vemos, lo comentábamos hace rato, todos los factores que van a condicionar esos resultados, el tema del transporte internacional, que sabemos que de pronto hay productos que no tienen la capacidad para absorber el costo de un tráfico aéreo o de lo que cuesta transportar una mercancía por la vía aérea, y la opción que tienen es el tema del transporte marítimo o el ferroviario, dependiendo de dónde venga. Y bueno, eso se tiene que tomar en consideración y se tiene que hacer un plan con un mayor tiempo de anticipación para lograr ese objetivo. Finalmente, el transporte internacional representa uno de los elementos de mayor ponderación en el proceso logístico, porque si nosotros no seleccionamos correctamente ese medio de transporte, de pronto vamos a impactar directamente en el tema de la rentabilidad. Aquí les puedo compartir, en algunas ocasiones llegaban directores, principalmente comerciales, a la empresa, a Mattel, y decían, no, es mucho más importante quedar bien con el cliente y lograr entregar el producto en tiempo o incluso antes si es necesario, pero no podemos arriesgar a nuestro cliente. Entonces, ¿saben qué? Tráiganse la mercancía por vía aérea. El juguete es un producto que por sus características de pronto se transporta con muchísimo aire. Un empaque de un juguete, lo que es el envase del juguete, la caja de plástico, le da mucha vista y hace atractivo el producto para que los niños se enganchen con él y lo puedan tomar. Y entonces, para manejar juguetes comerciales para niños, de los que comúnmente se utilizan para lo que es la temporada, es muy difícil, no es opción el tráfico aéreo para ese tipo de productos por el volumen de espacio que utilizan. Sabemos que las tarifas en el tráfico aéreo se representan a través de lo que conocemos como el peso volumétrico. Se toma en consideración el volumen de la carga para determinar un peso estimado y de esa manera cotizar el flete, ¿no? Estamos hablando que en comparación con el tráfico marítimo, el tráfico aéreo representaría, no sé, 10 veces más de lo que nos cuesta transportarlo por agua, ¿no? Entonces, en realidad, hay productos que no alcanzan a cubrir este costo y obviamente pues van a terminar viéndose impactados en el tema de la rentabilidad, y por eso es que se requiere para esos productos que son muy voluminosos, pues tener una mejor planeación para que las mercancías lleguen a su tiempo en el transporte adecuado de acuerdo con los costos, ¿no? Si es un producto con un costo reducido, con un costo compacto, donde se genera una rentabilidad mínima, difícilmente vamos a tener la posibilidad de cambiar un medio de transporte. En el despacho aduanero, como les comentaba hace rato, representa el cuello de la botella del proceso logístico, ya que si desde el plan de producción no se identifica plenamente cuáles son las implicaciones de llevar ese producto a ese país o traer ese producto a México, podríamos tener un riesgo en el cálculo de la rentabilidad de ese producto, el arancel, el tema de una certificación, el tiempo que me va a llevar esa certificación. Imagínense que se embarque ese producto, que llega a la aduana y hasta ahí nos damos cuenta que requiere de una norma que para certificarla se tiene que meter el producto a métodos de prueba que van a durar de 15 a 30 días. Entonces, por ahí tenemos que en el caso del tráfico marítimo, las navieras te van cobrando un costo de demoras muy elevado por cada día que pasa y tú no entregas el contenedor vacío. Entonces, el hecho de no contemplar todas estas implicaciones, permisos, trámites o certificaciones que se requieran para la comercialización de ese producto en el país, pues va a traer un impacto muy grave en el tema de la rentabilidad, porque no se consideró este permiso, ¿no? Y
tanto en eficacia, porque no vamos a llegar en el momento justo, como en eficiencia, porque nos vamos a generar otros costos, otros gastos que van a tener impactando o van a venir impactando el resultado de la empresa. Después, en el caso del almacenaje, hoy por hoy sabemos que manejar un inventario muy elevado ya no es tan conveniente debido a que las modas y los cambios y la tecnología van avanzando a pasos agigantados y de pronto corremos el riesgo de que si tenemos un inventario para 6, 8 meses, ese producto se quede en la obsolescencia en el transcurso, ¿no? O caiga su precio de manera importante y esto va a traer un impacto a la empresa por estas condiciones. Entonces, de pronto, hoy por hoy, el manejo de inventarios reducidos es lo que se estima o se recomienda debido a estos cambios y a este riesgo de obsolescencia, además de que se está considerando una inversión importante en este inventario que se podría estar utilizando para algún otro fin, para algún otro negocio. Otro elemento, el tema de la distribución, que finalmente también los diferentes canales de distribución que se utilizan para el desplazamiento de los productos son los que tienen el contacto directo con el consumidor, los que pueden persuadir al consumidor a tomar un producto por otro, al recomendar esos productos, se vuelven uno de los elementos de mayor relevancia en la parte logística para el desplazamiento de los productos. Además de que hoy por hoy están enfrentando un gran reto en el aspecto logístico, en el aspecto comercial, porque las plataformas, esta venta en línea, ha traído grandes retos para lo que son las empresas retail. Incluso hay algunas que han venido cerrando sus negocios precisamente por este nuevo modelo de negocio de vender todo en línea. Sabemos que hoy por hoy ya tenemos una capacidad de hacer un clic en nuestra computadora y tener el producto en menos de 72 horas ya tocando la puerta de nuestra casa, ¿no? Imagínense que ya las empresas ya no se preocupan por la competencia que tienen en la tienda de al lado o enfrente, sino por alguien que está del otro lado del mundo elaborando esos productos que en su momento se le van a hacer llegar a estos consumidores. Es de verdad muy, muy sorprendente todo lo que ha crecido el comercio electrónico, el comercio digital, y que con la pandemia se intensificó el uso de este tipo de modelo de negocio para las empresas. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Al final. Vamos pues, aquí algunas de las recomendaciones que se hacen en el libro es el manejo de un QSOP donde podamos identificar cuáles son esas implicaciones. Quality Standard Operation Procedure es un documento que no es un documento legal, pero es un documento súper recomendable para la logística, para poder plasmar en este documento para que el área de producción, el área de planeación tenga considerados todas las implicaciones que tiene llevar ese producto a ese país o a esos países. Partiendo de la fracción arancelaria, como sabemos, es la que nos va a ayudar a identificar a qué regulaciones se va a tener que someter ese producto, qué arancel tiene que pagar, y si es una certificación que se necesita de muestras para iniciar el proceso de pruebas, qué tipo de pruebas se van a hacer, cuál es el tiempo que me va a llevar. Desde el momento que se está iniciando la producción ya tiene que estar bien determinada esta instrucción para que las primeras piezas que salgan de la producción se vayan al laboratorio para poder hacer todas las pruebas pertinentes y de esta manera contar con una certificación en tiempo a que salga el producto o a que llegue al país de destino. Así también saber cuáles son las implicaciones en cuanto a aranceles, si habrá que tramitar un permiso, una norma de información comercial. Todo esto se debe plasmar en este QSOP precisamente para lograr
que el proceso de despacho aduanero no sea más que uno más y no el dolor de cabeza de todos los importadores al momento de estar trayendo las mercancías a nuestro país, ¿no? O a cualquiera de los países. ¿Qué se determina con la fracción arancelaria? Sabemos las regulaciones, restricciones que se tienen que cumplir, el tema de las normas que deben de gestionarse. Incluso si se trata de un producto que viene de un país con el que México tiene un tratado de libre comercio, va a tener por ahí un beneficio en el arancel y que, bueno, eso nos va a condicionar con un certificado de origen y todas estas implicaciones que debemos de ver de manera muy clara desde el principio del proyecto. Porque si no, el hecho de no considerarlo, pues aquí en el despacho se va a ver el impacto. Platicábamos del transporte internacional, que tiene una gran relevancia y es importante identificar, de acuerdo con la naturaleza de la mercancía, el costo y todos estos elementos, el tiempo en que se requiere, si es en realidad viable el uso de este medio de transporte o habrá otro que le favorezca más de acuerdo con sus características. Habrá que buscar cuál es el factor que nos permita tomar la decisión de cuál de los diferentes medios de transporte es el adecuado para lograr esos objetivos. La persona que realiza la administración del transporte tiene dos tareas imperativas, que son en la elección del medio o los medios de transporte a utilizar y la programación de los movimientos a emplear, además del conocimiento de cuáles son las implicaciones o cuáles van a ser los gastos asociados a cada uno de los medios de transporte. Sabemos que en el caso del tráfico marítimo habrá que tomar en consideración los costos de maniobra, los tiempos de disponibilidad de los productos y algunos otros elementos que van a tener que ser tomados en cuenta, porque no solamente es que el contenedor o el barco llegue al puerto, ¿no? Finalmente, las condicionantes que vemos en el pizarrón van a ser las que se van a estar buscando y algunas de ellas incluso se van a contraponer. No es posible que busquemos una reducción en los costos, pero que a su vez querramos una rapidez en la entrega. Quizá estos dos elementos no van a estar acompañados nunca y van a estar uno en un extremo del otro, ¿no? Entonces, es muy importante también hacerle ver a las áreas relacionadas, como el área comercial, entre otras, que el objetivo no se va a lograr y debemos de tomar una decisión de cuál es la ponderación a la que le vas a dar mayor valor. Si va a ser al costo o si va a ser a la eficiencia, a la rapidez. ¿Cuál es el que te conviene y cómo lo vamos a manejar? Finalmente, todos estos elementos, como les digo, se van a estar contraponiendo en algún momento y no vamos a lograr cumplir con todos a la vez. Entonces, es muy importante que desde el principio hagamos visualizar esta situación a las empresas. Y pues no me queda más que dar cierre al trueque del día de hoy y agradecer al doctor Héctor Díaz. Siempre es un placer tenerlo en casa, siempre es un gusto escucharlo y pues esperamos verlo pronto por acá. Y si me permite, doctor, le doy lectura a este reconocimiento virtual que con mucho gusto le vamos a hacer llegar posteriormente, que dice: hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento al doctor Héctor Díaz Arzola por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Logística Funcional del Comercio Internacional, el día de hoy, 17 de octubre, firmado por nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y por la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias nuevamente y pues esperamos verlo pronto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a los que se conectaron por Facebook. La verdad, excelente audiencia el día de hoy. Sin duda es un tema que a todos interesa